¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle en esta mañana agradable, rica, domingo 8 de septiembre del año 2024. Le vamos a estar acompañando. Si no ha almorzado, vaya por los taquitos, vaya por el café. Nos vamos a echar un buen café con una extraordinaria conversación, además con invitados de lujo. Mi nombre es Carlos Campos. Estamos transmitiendo a través de La Mejor FM 92.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas a los senadores por Nuevo León, los senadores de Nuevo León por Morena, Judith Díaz, Waldo Fernández. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, claro, y pues muy contentos de estar aquí. ¿Qué tal? Muy Waldo. buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por despertarnos en domingo. No, no es cierto. En un ratito más vamos a tener comisiones unidas de asuntos legislativos y puntos constitucionales en el Senado de la República. Y pues gracias por el espacio y siempre estar en comunicación con la gente. A nosotros nos ayuda mucho. No, claro, y nosotros lo agradecemos bastante. Sabemos que están en medio de una jornada de muchísimo trabajo allá en la capital de la República. Por eso les valoramos bastante que se hayan tomado el tiempo para conversar con nosotros y, claro, con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la radio o bien a través de las redes sociales. Que, por cierto, los invitamos a que sean parte de la conversación. Déjenos sus comentarios en esta transmisión de YouTube o bien mándenos sus mensajes a través de nuestras redes sociales, @carloscampos_S1. Waldo Fernández, Judith Díaz. Hoy hablamos pues de los retos que vive Nuevo León, los retos que vive el país, los retos que ustedes también van a tener que asumir en los próximos años, que están asumiendo ya como senadores de la República, pero pues el tema hoy en día es esta reforma allá que se está discutiendo, que está por discutirse allá en el Senado de la República, en la Ciudad de México, una reforma de la que se ha dicho mucho en el Poder Judicial. ¿Qué hay con eso? Todo apunta que va a ser aprobado. Comenzamos contigo, Judith, por favor. Pues bueno, mira, de nueva cuenta, muy buenos días, gracias por la invitación. Te comento, Carlos, nosotros estamos integrados ambos, Waldo y una servidora, en la comisión una de las comisiones que va a dictaminar la minuta que llegó al Senado de Cámara de Diputados, que fue aprobada ya, ¿no? Esta minuta incluye alrededor de 20 artículos constitucionales y 11 transitorios. Es bien importante mencionarle a los ciudadanos que no es un tema que no se haya socializado. Ya ha tenido muchos foros, hemos acudido con la gente y hemos tratado de socializar lo más posible. Sin embargo, por si quedara alguna duda, pues es importante mencionar que esta reforma lo que pretende son varias cosas. Primero es algo muy importante como la transparencia para que rindan cuentas los jueces, los magistrados y los ministros del Poder Judicial. Otro tema muy importante es también la austeridad dentro de ese poder, ¿no? Los salarios, todo eso. Otra cosa es evita el nepotismo. Otra cosa es no se permite ya que el propio presidente de la República tenga derecho de designar o nombrar a ministros como hoy sucede, ¿no? Mediante ternas que presenta el Senado. Y la verdad es que romper con toda esa serie de mitos que han estado transmitiendo quienes no están de acuerdo con esta reforma y están en su derecho. En lo que no tienen derecho es desinformar a la población respecto a lo que la reforma pretende. Entonces, nosotros seguimos con esta reforma, es parte del plan C que propusimos en nuestra campaña, que vendría una reforma al Poder Judicial, es una reforma integral, como durante mucho tiempo no se había hecho, y bueno, queremos también democratizar dentro el sistema o el Poder Judicial de este país. Waldo. Pues mira, por principio de cuentas, hay que dejar bien en claro que fue uno de nuestros compromisos de campaña, tal vez el más importante, Carlos, que Judith y yo estuvimos transmitiéndole a la gente. La gente está ávida de que el sistema de justicia en este país funcione. Lo segundo es que si bien es cierto, me parece que todo mundo ubica como que el corazón de la reforma es la designación de jueces a través del voto popular y magistrados y los ministros. Realmente el fondo de la reforma es un proceso de rendición de cuentas, Carlos. Me parece que la justicia en este país no es ciega, o debe de ser ciega, perdón, pero sí tiene por qué tener rostro. El problema que tenemos es, yo creo que la gente de Nuevo León quisiera conocer
y evaluar y sentarse y calificar al ministro de la Corte que nada más se aventó casi 2 años para poder resolver la controversia del fiscal de Nuevo León. 2 años en que un ministro no tuvo el tiempo para en su lista de asuntos darle la importancia a al estado más maravilloso de este país, que es Nuevo León, en una crisis de inseguridad, y no podía resolver una controversia. O yo creo que también la gente de Nuevo León quisiera conocer el rostro del juez federal que en una verdadera intromisión de poderes le dio un amparo a una persona para que le dijera al Congreso que él tenía que ser gobernador interino, violando el proceso democrático. También creo que la ciudadanía quisiera conocer a estos jueces que liberan violadores, que liberan secuestradores, simple y sencillamente por un proceso de estricto derecho. Los abogados que me han de estar escuchando sabrán que de cada 10 sentencias, 9 u 8 dicen, no entramos al fondo del asunto en virtud de que no se cumple con los requisitos de forma. Y eso no es justicia, eso es un asunto donde se ha venido deteriorando los procesos de justicia. Yo respeto mucho a los integrantes del Poder Judicial que están protestando. Qué bueno que estén protestando, lo están haciendo de manera pacífica, mi reconocimiento para ellos, pero se tardaron mucho ellos en venir y acudir con el Poder Legislativo. Yo ya fui, hoy soy senador, fui diputado federal, fui diputado local, y es la primera vez que integrantes del Poder Judicial se acercan a decirte, es que tenemos estos problemas. ¿Por qué? Porque me parece que en el proceso de justicia se fueron alejando. Y por último, creo que si un juez es votado, se va a vincular a la sociedad, se va a vincular a su comunidad, se va a vincular a sus vecinos, y va a tener que entender que cuando libera a un violador, a un defraudador, a un asesino, a alguien que porta un arma, lo que está haciendo es dañar el tejido social. Entonces, una vez que esté vinculado, va a tomar las decisiones más correctas para el beneficio de la población. Ahora bien, pero hay temor en ciertos grupos de la sociedad, en sectores empresariales, incluso en otros países, países vecinos o países con los cuales México comparte pues ciertos vínculos económicos, comerciales, temas de seguridad. ¿Está en riesgo la democracia? ¿Está en riesgo la justicia del país? Hay quien señala que un juez no puede ser electo por el voto ciudadano, porque entonces la justicia no va a estar vinculada a un tema de impartir una justicia, sino más bien por temas populares o populistas. Pues mira, eso es precisamente eso es uno de los mitos. Uno de los mitos es que cualquiera se va a poder inscribir para ser juez y que va a ser un tema de popularidad. No, porque va a haber lineamientos para estas personas que quieran querer llegar a ser jueces, ¿no? Pues no va a llegar un estudiante de ingeniería a querer ser juez, ¿no? Obviamente va a haber requisitos que tienen que llenar y cosas que tienen o requisitos que cumplir para ser específica, ¿no? Para poder ser juez. ¿Quiénes van a participar? Pues de entrada, los que ya están, pues ni modo que les viole sus derechos. De hecho, es bien importante mencionar algo, mira, esta reforma ha sido tan socializada que a esta fecha van más de 100 cambios que tiene esta iniciativa que se presentó. Así como se presentó, ya lleva 100 cambios que fueron traídos que fueron propuestas, perdón, ciudadanas que se recogieron en los foros que se hicieron. Entonces ya llevan 100 propuestas, pero tiene aspectos bien interesantes. Por ejemplo, jueces sin rostro. Esa figura no la tenemos ahorita en México y esa es una figura que se va a incorporar con estas modificaciones al Poder Judicial. Pero ahí cómo va a poder elegir, perdón, ¿eh? Judith, ahí cómo va a poder elegir el ciudadano a un juez sin rostro, si no No, no eliges a un juez, pero a la Ajá, hora que va a juzgar es cuando va a ejercer su función como juez sin rostro. ok. ¿Por qué? Pues porque no queremos que luego lo persigan alguien que se esté vinculado a un proceso, ¿no? O temas de Precisamente. crimen organizado, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, en esos temas. Entonces, esa figura ya va a existir. Que existen los jueces, sí, pero no van a saber quién lo está juzgando porque va a entrar como un juez sin rostro, ¿no? Hay muchas cosas que van a tener que suceder con eso, pero no es un proceso antidemocrático. A ver, ahorita nosotros tenemos la posibilidad de, con la mayoría absoluta que tenemos en las cámaras, de nombrar
a los jueces porque tenemos la mayoría, porque ahorita el proceso es ese. ¿Cómo es el proceso? Presentan ternas, se presentan ternas a través del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y de ahí se escogen a los jueces. ¿Cómo se escogían o cómo se pueden escoger en este momento que no ha habido una reforma? Pues se escogen de acuerdo a la mayoría que hay, ¿no? La mayoría decide quiénes van a ser los magistrados y también quiénes van a ser los ministros. Así se ha escogido y así ha sido. Entonces, eso, la verdad es que es representativo, pero no es lo más democrático que existe. Si nosotros quisiéramos tener el control absoluto del Poder Judicial, pues sigamos así, que acabo, pues, ¿qué? El tema es que hay otros asuntos que hay que atender, no solo ese, ¿no? Queremos seguir aceptando que magistrados y ministros violen la Constitución ganando más que el presidente de la República, o nos vamos a meter también a un tema de austeridad. Vamos a seguir teniendo esos gastos suntuosos y todo lo que está pasando. Estamos contentos con eso. Y la otra parte es esta parte tan sensible que menciona Waldo. A ver, que un juez dijo que no podía detener a un violador de una niña porque la niña no recordó la fecha, la hora y el día, la niña de 5 años, ¿no? No recordó la fecha, la hora y el día en que fue violada, ni el lugar en donde estuvo. O sea, imagínate ese tipo de atrocidades. Ellos luego rebotan y dicen otras cosas, pero a ver, el Poder Judicial tiene que estar al servicio del pueblo y para que esté al servicio del pueblo se tiene que democratizar, porque si no, no responde a los intereses del pueblo, responde a los intereses de quienes los nombran. Y el otro tema que es importantísimo es el nepotismo. Hay ya diferentes estudios y muchos medios de comunicación han dado cuenta de que hay familias enteras de 40 o 50 integrantes en el Poder Judicial, no solo de la Federación, sino también en los estados. Estaba escuchando, por ejemplo, en las intervenciones de los diputados, que en el Estado de México, por ejemplo, sucede de manera tremenda, pero fíjate allá, si tú te jubilas como, te jubilas como magistrado del Poder Judicial del Estado de México, 2 años te pagan tu salario completo y 5 años más te pagan, si, no, no, si renuncias, ni siquiera si te jubilas, si renuncias, 2 años te pagan tu salario completo como magistrado y 5 años te pagan el 80% de tu salario. O sea, dime en qué parte del mundo sucede eso. ¿En qué parte del mundo tienen esos privilegios los jueces? Y no tenemos nada en lo personal en contra de ellos. El tema es que vamos a vivir como todos los ciudadanos, tanto el que ejerce justicia, pero también, a ver, aquí todo el mundo está protestando que por el Poder Judicial, por quienes trabajan en el Poder Judicial, y quiero saber quién está pensando en quienes reciben la justicia de parte de ellos. ¿Quién está pensando en los ciudadanos? ¿Cuánto tiempo se tarda un juicio? El más pequeño, el que gustes, el que quieras. Ahora bien, Waldo Fernández, además, sumando este cuestionamiento sobre si esta reforma atenta contra la democracia y contra la justicia, si está en riesgo, lo que también cuestionan algunas voces es si tienen mayoría, pues ¿por qué las formas? ¿Por qué en una sede alterna? ¿Por qué unas cuantas horas de análisis, como lo han dicho? Me refiero a lo que sucedió en el Congreso de la Unión, con una reforma que supongo por el tema, la importancia, pues debiese requerir pues quizás semanas o meses incluso para ser analizada. Hay quien dice que pues es un regalo para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya se va y que es una reforma que él impulsó. ¿Cómo lo ves, Waldo? A ver, nada más respecto a que se atenta contra la democracia, yo quisiera entender cómo se atenta contra la democracia si le estás permitiendo al pueblo votar en un acto democrático. O sea, el chiste se cuenta solo. He escuchado comentarios absurdos, pero este no puede ser más absurdo. Atenta contra la democracia del país, pues le estás dejando al pueblo a que decida, a los jueces y magistrados. O sea, más allá de la democracia que hay, no hay más. Respecto al tema de por qué fast track, el estudio, etcétera. Mira, primero, el poder legislativo es un poder colectivo. Somos 500 diputados y 128 senadores. Y este poder colectivo es la representación de la población. Judith y yo representamos al Estado de Nuevo León en el Senado. Los diputados representan distritos, franjas territoriales en todo el país. Y la gente, la mayoría del pueblo de México, mandó un mensaje claro y contundente
de que quería una reforma constitucional en materia de justicia. Nosotros cuando andábamos en la calle, la gente te abrazaba y te decía, no me vaya a fallar, plan C. Respecto a que vamos a una sede alterna, no estamos yéndonos a esconder a una sede alterna. Pero si afuera hay manifestantes que nos impiden el acceso Sí, claro. a la sede, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que utilicemos la fuerza pública contra ellos? No, ellos tienen el derecho legítimo a protestar, pero no es la primera vez en la historia del país que se determinan sedes alternas, nada más que ya no nos acordamos o no nos queremos acordar, porque hay dos visiones de país, los que quieren que permanezca el status quo, las canonjías, lo que está ahí, y los que pensamos diferente, pero ellos votaron una reforma energética en una sede alterna, donde quitaron soberanía al país, votaron reformas de comunicaciones en sedes alternas. No es la primera vez y la ley lo faculta, se hizo al pleno y se convocó. ¿Por qué tan rápido? Pues no es que sea propiamente un regalo para el presidente, me explico, pero ¿por qué tan rápido? O al menos para Judith y para mí no lo es, o en mi caso no lo es. ¿Por qué tan rápido? Porque evidentemente es algo que tenemos que mover rápidamente porque vamos a entrar a un nuevo gobierno y le tenemos que dar el andamiaje legal al nuevo gobierno, pero también hay que decirlo, este costo político, porque hay un costo, hay un conflicto, hay en este momento manifestaciones, hay que superarlo lo antes posible. De que hubo foros, o sea, no es un asunto que llegó la minuta ayer y ya la vamos a votar, hubo foros en todo el país. Yo en lo personal, incluso estoy grabado en videos hablando con integrantes del Poder Judicial, estuve en eventos con el Poder Judicial, de mis mesas de trabajo con ellos salieron dos temas. Uno es el asunto de este proceso de certificación que se va a hacer, como ya lo dijo Judith, y lo subimos a los diputados federales que eran los que estaban en su momento dictaminando. Es, oye, hagamos un proceso de certificación para que las personas que van a participar no solamente sean abogados, cumplan con ciertos requisitos. Ahí está, y esto se va a modificar y va a haber leyes aparte adicionales. Claro. También de ello surgió el tema, este asunto de me van a violar mis derechos laborales. Ya hubo una modificación donde se les va a pagar en caso de que no, Sí, claro. no resulten elegidos, como se le paga a cualquier trabajador en el país, ¿eh? Tampoco les vas a pagar de más. 20 días por año y tus 3 meses. Entonces, es un asunto donde estamos trabajándolo, vamos a trabajar el domingo, pero que evidentemente, ¿quién determina qué o cuánto quieren que se tarde la reforma? ¿2 años? Como se tardó un ministro en determinar un fiscal. No, no, me parece que son discusiones que no llevan a ningún lado. Hubo foros, se ha estado hablando, yo he estado hablando con integrantes del Poder Judicial y la vamos a seguir trabajando. Bien, A ver, vamos a hacer una breve pausa ok. para nuestros amigos de radio. Regresamos para cerrar el tema. Estamos conversando con los senadores de Nuevo León por el partido Morena, Judith Díaz, Waldo Fernández, quédese con nosotros. Ya volvemos, vaya por más café. Bien, muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Seguimos transmitiendo a través de la mejor 92.5 y a través de nuestro canal de YouTube en esta entrevista importante, entrevista especial, charla que estamos disfrutando, por supuesto, en esta mañana de domingo con los senadores de Nuevo León por Morena, Waldo Fernández, Judith Díaz. A ver, hace unos momentos, Waldo, hacías referencia acerca de este episodio y lo relacionabas con la reforma al Poder Judicial, la necesidad de una reforma al Poder Judicial, porque mencionabas que un magistrado, un juez, pues ha dejado sin fiscal general de justicia a Nuevo León durante los últimos 2 años. Y yo me pregunto, a ver, ¿es un juez, un magistrado, o es un gobernador, o es la oposición que no da su brazo a torcer aquí en el Estado? ¿Cómo ven a Nuevo León en ese sentido? Pues una grave crisis la de gobernabilidad de Nuevo León. Llevamos 9 años de conflicto político, Carlos, y vamos a terminar con 12. Ya nadie se acuerda, pero a Jaime Rodríguez Calderón también el Congreso lo chantajeó, lo extorsionó, le quitó fiscalía, le quitó instrumentos legales. Y también al gobernador Jaime Rodríguez Calderón le faltó talento para sentarse a negociar con el Congreso. Tan es así, y no me digan que no, que a él después fue un perseguido político. Las instituciones en manos del PRIAN lo meten a la cárcel por un delito electoral del cual no tenían competencia porque era un asunto federal. Él fue A ver, candidato. pero ¿fueron las instituciones del PRIAN o fue el gobernador Samuel No, García? las instituciones del PRIAN en contubernio con el gobernador.
pero quienes lo meten a la cárcel, pues es la Fiscalía de Delitos Electorales, es el Poder Judicial, y en ese momento había un amaciato, el MacPrián estaba en su máxima expresión, estaban casados por dinero. Luego, en el proceso del Congreso, yo lo viví, yo estuve ahí, yo vi cómo al principio MC, PRI, PAN, el MacPrián, se regocijaban respecto a Morena, nos robaron diputados, nos robaron alcaldes y se regocijaban de esta situación. Luego, como los pleitos de cantina, me imagino que al calor de unos tequilas en algún lugar, porque no era en el Congreso donde se negociaba, se pelearon y seguimos en este conflicto. Por eso, hace unos días yo presenté una iniciativa para generar los gobiernos de coalición. Ya nos dijo el electorado que no le va a dar todo a nadie, que lo va a repartir. Pero no podemos hacer negociaciones que estén aisladas del Congreso. Tiene que ser una negociación pública, abierta a los ciudadanos y armar estos gobiernos de coalición para darle al gobierno viabilidad a nuestro Estado. Pese a la clase política, Nuevo León es un gran Estado, pero vámonos 9 años atrás, tenemos los mismos problemas, Carlos. Movilidad, no hemos resuelto nada. Nada. Agua, no hemos resuelto nada. Contaminación, no hemos resuelto nada. Inseguridad, incluso estamos peor que en el sexenio de Rodrigo Medina. No hemos resuelto nada porque hay una parálisis entre el poder legislativo y el ejecutivo y no logramos construir. Y respecto al ministro, sí, el conflicto lo genera la clase política, pero yo como ministro estoy sentado en el Olimpo, no puedo creer que cuando llegue un asunto de un fiscal se tarde casi 2 años en resolverlo. O sea, él no puede tener un criterio de decir, oye, espérame, estoy dejando al estado más pujante de la federación sin seguridad o sin certeza jurídica por un fiscal. Te digo, creo que hay manera de brincar los turnos y resolverlo rápido. O acuérdate el showcito aquel, otro ministro 15 minutos antes de que Samuel García se fuera a su aventura presidencial, sacaron una resolución diciendo del tema del gobernador interino. No lo puede haber hecho un día antes, no lo pudo haber hecho 2 días antes. Es una indolencia con la que han tratado a Nuevo León los integrantes del Poder Judicial Federal. Bueno, solo para cerrar ya el tema de esta reforma al Poder Judicial, Judith, ¿qué es lo que nos espera este domingo? Hay discusiones sobre el tema y entiendo se va a determinar que seguramente se va a votar a favor. Morena dice que cuenta con esta mayoría. Bueno, dice Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, que están sobrados incluso. Ahí el tema se centra en qué va a pasar con el bloque opositor, si alguno de ellos llega a votar por la reforma o hay alguna ausencia que incline la balanza hacia a favor del partido Morena. ¿Cómo lo ve Judith Díaz? Pues mira, nosotros estaremos presentes en unas horas más este, en la comisión. Te decía que pertenecemos ambos, Waldo Fernández y yo, estamos en la Comisión de Estudios Legislativos, que va a trabajar de la mano con con la de puntos constitucionales. A estas dos nos toca la discusión dentro de la comisión. ¿Qué se prevé? Pues una discusión álgida, ¿no? Porque sí vamos a escuchar a los compañeros, pero mira, yo quiero retomar un tema. La discusión no es de ahorita. Esta iniciativa se presentó el 5 de febrero, la presentó el presidente. Hay que recordar que las iniciativas presidenciales o las iniciativas que presentan presidentes y gobernadores son iniciativas que llevan una prioridad porque así lo establece la ley y el reglamento interior del Senado y del Congreso. Y entonces, por eso se atienden de esta manera. No estamos dando un albazo, ha sido bastante discutida y bueno, por eso está en el ambiente en el que se encuentra. ¿Qué se prevé? Pues Morena vamos a votar a favor de esta iniciativa. Y no estamos, bueno, yo he recibido miles de comentarios de empresarios y de personas que hablan y que dicen que estamos atentando contra la democracia. Nada más, al contrario, vamos a fortalecer con esta reforma la independencia del Poder Judicial. Vamos a establecer órganos judiciales especializados. Vamos a mejorar la selección y formación de los jueces y de los magistrados. Va a haber una elección popular de ministros, magistrados y jueces. Vamos a tener mayor transparencia en la toma de decisiones del Poder Judicial porque van a rendir cuentas. Vamos a tener la participación de los ciudadanos en el desempeño del Poder Judicial. Vamos a tener un equipo, vamos a tener un acceso equitativo a la justicia. La justicia no queremos que solamente sea rápida y expedita para quienes tienen dinero, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo así rápido.
El artículo 17 de la Constitución en la que vamos a legislar, específicamente vamos a legislar en materia de que nadie que tenga un asunto tributario, que esté litigando un asunto de tributo, se pueda pasar más de 6 meses en el Poder Judicial sin que éste determine o sin que o que pase más tiempo ahí guardado en un cajón, como el de algunos empresarios que están pugnando por no pagar sus impuestos, ¿no? Y que tienen años y años metidos en el cajón, que hasta Claro. ya sabemos quién es el ministro que los guardó, ¿no? Hoy, por situaciones tributarias, 6 meses es el plazo para que se tenga que atender ese tema, ¿no? Vamos a prevenir la corrupción y la impunidad. Mira, va a haber un nuevo sistema de justicia, ya no el Consejo de la Judicatura, en el cual ¿quién cuida al que cuida? Pues el propio presidente de los magistrados o del Poder Tribunal de los estados encabeza el órgano que vigila a los jueces. Y si estamos hablando de la cantidad de nepotismo que hay, pues, ¿no? Te imaginarás cómo está ahí el tema adentro. Entonces, toda esta amalgama, que te insisto, son alrededor de 20 artículos de la Constitución que se van a legislar, pues, ¿qué prevemos? La mayoría del Senado que nos otorgó el pueblo, no estamos dando un albazo, sí hemos estado en el diálogo con ellos, como bien dice Waldo, se acudió a las universidades, se escuchó, se hicieron foros hasta en las plazas públicas para explicarle a la gente de qué se trata esta reforma, y hemos estado trabajando en ella. Desde el 5 de febrero que se presentó la iniciativa, se empezó a socializar. Quiero decir que no estuvimos cerrados, porque quiero insistir en que hubo ya 100 propuestas que se atendieron y que no estamos atentando contra la democracia de este país, y que a todos los empleados del Poder Judicial, de la Federación y de los estados se le van a atender sus asuntos. Un tema más, y con esto concluyo. Algunas de las modificaciones se van a atender en el año 2025, el año que entra, y otras hasta el 27. Entonces, no hay prisa, se van a ir atendiendo poco a poco y vamos a ir socializando con la gente cuál es el término procesal en que esta se va a llevar a cabo. Muy bien. Bueno, ya para concluir este tema, ¿han recibido amenazas, presiones de grupos de poder, como han acusado algunas voces? No, no, no. Yo, No, ¿Usted, hemos Waldo? recibido llamadas que nos Ajá. invitan a votar y que lo haga por mis hijos y por mis nietos. Por mis hijos y por mis nietos voy a buscar que este poder judicial se democratice y sea más transparente. Por ello lo ¿Llamadas voy de a quién? hacer. Y anticipo que voy a votar a favor, aunque Ujú. todos los que me han estado escribiendo me digan que no lo haga. Voy a votar a favor porque ese fue mi compromiso en campaña. Yo hablé del Plan C con transparencia, incluía esta y las otras reformas que fueron presentadas el 5 de febrero. ¿Usted, senador? sí, bueno, pues mi WhatsApp, mi celular, todo el mundo lo tiene, 81 18 00 1357, se los vuelvo a dar para que me sigan rayando el disco. Fíjate que he recibido muchos mensajes de aliento, de muchas gracias. Hice un posicionamiento en el Senado el primer día ya de sesiones de trabajo ahí, y ese posicionamiento muchas personas me lo han compartido diciéndome que están totalmente de acuerdo conmigo defendiendo la reforma, pero también he recibido mensajes de amigos del sector empresarial, de ciudadanos de a pie, muy respetuosos. El 80-90% de los mensajes. Siempre está uno expenso a una mentada de madre o a un mensajito ahí, pero amenazas no, para nada. Y la verdad es que volvemos a lo mismo. Hay diversas posiciones de campaña de Judith y yo avalando el plan C. He defendido la reforma en foros, estuve en el TEC y la defendí, ahora en el Senado. Entonces, yo creo que no hay nadie sorprendido ni engañado con este asunto de la reforma, y vamos simplemente a caminar, porque en mi opinión, y lo tengo que aclarar, porque no soy solamente un político. Yo atendí a víctimas de secuestro, robo y extorsión. Hay un libro que hizo la doctora Patricia Cerda que yo patrociné, que se llama Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León. Yo todos los días, desde la sociedad civil, me enfrenté a un poder judicial indolente que hacía todo lo posible por buscar la manera de liberar secuestradores en la peor crisis de seguridad que tuvo este estado, que fue en el sexenio de Rodrigo Medina. Yo sí sé de lo que estoy hablando, a diferencia de muchas personas que están en la oposición y que se quedan en el asunto cupular. Yo tuve que batallar con magistrados del Poder Judicial local, con
jueces de distrito para poder meter a la cárcel a personas que le hacen daño a la sociedad. Y por eso estoy comprometido con esta reforma, porque me parece que si un juez no está vinculado a su comunidad y no tiene una responsabilidad con sus vecinos, con sus amigos, con sus familias, y está todo el tiempo liberando delincuentes, le genera un gran perjuicio a este país. Me Yo parece muy quisiera, interesante el si me tema. Adelante, permites, Judith, por favor. a ver, yo estoy trabajando en esta reforma y estoy convencida de ella, porque yo no quiero que todos aquellos niños que no reciben la pensión de sus padres por indolencia de los jueces, que se tardan 5 o 6 o 7 años en buscar que los padres lleven y provean alimentos, que es un derecho constitucional de los niños, ¿no? De recibir alimentos de parte de sus padres, no lo hagan y por una indolencia los jueces dejen de hacerlo. Yo por ahí estoy aquí porque muchos niños no reciben la pensión de sus padres porque hay indolencias en el Poder Judicial para que ellos puedan recibir su pensión, ¿no? Los jueces de lo familiar en muchos casos se tardan los siglos para atender esos temas. Hoy ya no puede ser así, la justicia no puede ser así. Por las mujeres violentadas, que nunca les permitieron, que nunca las cubrieron, las apoyaron para que salieran de su hogar, porque no se les juzgó con perspectiva de género. A todas esas mujeres que golpean cotidianamente y que algunas de ellas finalmente ya no están entre nosotras. Entonces, por ellas estamos trabajando para que el Poder Judicial ejerza precisamente su trabajo y porque se democratice y porque lleguen jueces con una visión social. Esto va a cambiar y va a cambiar para bien y no estamos en contra de todos los jueces. México no se va a convertir en Venezuela como No, algo a así. ver, pues a ver, ese mito se acabó hace mucho tiempo. Ni se devaluó el peso, ni se... Y por otro lado, pues qué bueno que algunas autoridades de otros países expresen su opinión, nada más que México se autodetermina. Punto final. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Regresando, seguimos conversando, pero ahora de los retos que enfrenta el Estado de Nuevo León, la administración estatal, que todavía le quedan 3 años, y hablamos también de lo que viene para ustedes. Volvemos. Gracias. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Les lanzaba una pregunta hace unos momentos. ¿Cómo ven el tema Nuevo León, el tema de esta administración estatal a la cual todavía le quedan 3 años, la confrontación política que todavía se vive en el Estado de Nuevo León, en el Congreso del Estado? Comenzamos con usted, Waldo. Adelante, por favor. Bueno, pues una crisis política recurrente, ya te lo decía, 9 años de crisis y van a ser 12 porque no se va a arreglar. Me parece que el gobernador cometió un error estratégico que fue sentarse en lo oscurito con personajes políticos que, si bien es cierto, pueden ser los líderes morales de sus partidos, no eran diputados. Y a partir de ahí se generó todo este problema que ha tenido Nuevo León. Seguimos igual, el tema de movilidad es un desastre, el tema del agua no está resuelto, fue un fenómeno natural el que vino a resolverlo, esa es la verdad, ¿no? El tema de contaminación, los graves conflictos de interés que hay en el gobierno del estado, en el Congreso, muchas de las personas que piden resolver la contaminación, pues a veces también quieren que se resuelva, pero en la empresa de enfrente, no en la propia. Si no, acuérdense, ya nadie se acuerda de Pemex. Me explico, nomás lo agarran en campaña cuando hay muchos más agentes contaminantes que la propia refinería. Claro. Yo veo con pesimismo y por eso insisto en la necesidad de, para el siguiente ciclo electoral, tener en la Constitución la posibilidad de formar un gobierno de coalición. Judith. Pues mira, coincido con lo que Waldo dice. La verdad es que hemos tenido autoridades que no quieren ceder, ni de un lado ni del otro. Hay gente que está enquistada en el Poder Legislativo y que han hecho del Poder Legislativo su modo de vida y su modo de hacer negocios. Y la verdad es que es muy lamentable que sigan violentando los procesos dentro de la Cámara de Diputados, como sucedió en esta entrante legislatura. La verdad es que es bastante lamentable que el PRI se quiera adjudicar algo que no le corresponde. El PRI per se, ellos solo como PRI, no tienen la cantidad de diputados para poder dirigir la mesa directiva. Y eso es el llamado. Hay un video por ahí que yo grabé y en el que yo insisto. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy defendiendo la legalidad procesal dentro del Congreso del Estado. El Congreso del Estado merecía que se quedara otro partido político de ahí, porque el PRI lo que hizo es
ya formó su grupo legislativo, que era en otro momento procesal, no en el principio, se tomó a los 3 diputados que le había prestado al PRD, porque aquí sabemos que el PRD pues no tenía nada, pues ni siquiera había conservado su registro. Ellos le dan oxígeno y ahora sí recogen a sus diputados y dicen que tienen una mayoría que no tienen. Y ahora, pues el siguiente pleito que se prevé es que se van a querer quedar con la COCRI o que se van a querer quedarse con todo. Es decir, están enquistados ahí. ¿A quiénes me refiero específicamente? Al PRI y A al ver. PAN, que están enquistados ahí en el poder legislativo, ¿verdad? Queriendo quedarse con lo que el pueblo no les dio. Ese es el problema. Pero además tenemos un problema que paraliza todo lo demás. Mientras el Congreso está así, pues no tenemos un presupuesto. Mientras no tenemos un presupuesto, pues no podemos seguir avanzando con las obras. Entonces, pues tenemos serios problemas, los problemas presupuestales, pero más que otra cosa, como bien dice Waldo, ya parecen borrachos de cantina, peleándose, manoteando, gritando, y la verdad, esto no es posible que esté sucediendo así. Acordar con ellos es meterte a un chantaje, en el que ellos están peleando todavía no sé cuántos millones cada quien y que dame más dinero y que no sé qué, y no terminamos y los ciudadanos pagamos el pato, porque si no hay recurso, las obras se paralizan. ¿Por qué? Pues porque no hay cómo pagarle a los proveedores todo lo que están haciendo. Entonces, la verdad, esto es inadmisible que esté pasando de esta manera. Nadie tiene todo, tiene que haber un acuerdo porque nadie tiene todo, a nadie se le otorgó la mayoría absoluta. Entonces, imagínate, hoy tiene que caber la cordura. Entonces, yo no sé si están percibiendo aquellos partidos que ya están en extinción a nivel nacional y que hoy casi algunos de ellos caben ya en el elevador de cualquier edificio. La verdad es que yo no sé si lo están percibiendo, porque los ciudadanos ya no están contentos, no solamente son sectores que están preocupados, y pues bueno, también, imagínate en medio de estos conflictos cuántas empresas van a querer venir a instalarse a Nuevo León. Con toda la oportunidad que tenemos de ahora de la relocalización, ¿cuántas empresas van a querer venir a instalarse a Nuevo León? Nomás dame un ejemplo, ¿cuántas querrán? Sí, bueno, estamos sumergidos en una crisis política en donde, pues sí, hay estos riesgos que se corren. Y bueno, si a eso le sumamos también el tema, perdón que vuelva al tema de la reforma política, pero también eso está despertando pues esas inquietudes en las inversiones extranjeras. Es decir, todo este choque, todo este clima de polarización, pues viene en detrimento de temas económicos para el Estado. A ver, Waldo Fernández, hace unos momentos hablábamos o hablabas acerca de esta alianza que hacía en un arranque de esta administración estatal con la anterior legislatura. Le llamabas el MacPrian, yo me acuerdo, por esta supuesta alianza. Pero ¿qué pasa en estos momentos, por ejemplo, con Morena, que lo vemos muy ligado a este bloque? Incluso se menciona que actúan ya en bloque MC, Morena y partidos aliados. Fíjate que cuando yo era diputado local, no sé si les voy a hacer un poco de memoria o a recordar algo que sucedió. La diputada Anilú, días antes de que se configurara el Congreso, y presentó un escrito diciendo que se iba a adherir a la bancada de Morena. Anilú es morenista de toda la vida como yo, Claro, claro. es consejera local, ¿no? Yo soy consejero local y soy congresista nacional de Morena. Y cuando hace esta petición, el PRIAN o el MacPrian, con esta carta, te dicen que no se puede todavía venir porque no se ha presentado el escrito, que es hasta la tercera sesión, para configurar los grupos parlamentarios. ¿Eso qué significa? En la tercera sesión ya se dice cuáles son los grupos parlamentarios y se configuran. Y no sé si te acuerdas que nos tumbaron a una diputada, a Jessica, un día, porque dijeron que estaba sobre representado Morena. No la quitan y ponen a una persona del PAN. El día de la toma de protesta, Anilú, Jessica y yo no tomamos protesta ni entramos al recinto porque decíamos que era ilegal lo que estaba sucediendo. En la noche, el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral nos dio la razón y al siguiente día tomamos posesión. Ahora sucede que en una interpretación diferente, contrario a lo que pasó, el primer día de la legislatura, ya el PRI tiene más diputados por los dos que se van del PRD. Entonces aquí ya no aplica el mismo criterio, ¿verdad? Aquí ya no hay sobre representación. El problema es
que el día de la instalación a quien le tocaba la mesa directiva era MC. 2 días después, si se cambia la configuración, pues se puede hacer, si es que hay mayoría, una nueva configuración. El problema es que cuando me conviene, aplico un criterio y cuando me conviene, no estamos defendiendo MC, estamos defendiendo, bueno, yo no, los diputados, la legalidad de un proceso, así como nosotros Ok. entonces, bajo esa dinámica, si nos juntamos Morena, PT Verde, nos toca la COCRI. ¿Me explico? Entonces, no puedes estar jugando con criterios ambiguos. Bien, ahora, bueno, vamos a hablar ahora de los retos para Waldo Fernández, los retos para Judith Díaz, los retos para un senador. Uno de los principales retos, me atrevo a decirlo, que sí, es una posición clave, una posición importante para el estar en el Senado de la República, pero me parece que el principal es no alejarse del ciudadano, porque sí, mucha gente sabe que ustedes son sus senadores, pero pues no saben qué es lo que hace un senador. Si nos pudieran, por favor, comentar cómo van a hacerle para evitar ese contacto con el ciudadano y al mismo tiempo, bueno, pues decirle a la gente, yo soy el senador por Nuevo León y yo me voy a encargar de esto, esto y esto. Judith, A por favor. Sí, a ver, no vamos a evitar el contacto con con los ciudadanos, al contrario, vamos a impulsar el contacto con los ciudadanos. ¿Cómo? Pues a través de sus representaciones, de las cámaras. Nosotros no nos vamos a esconder como no nos escondimos durante toda la campaña, aunque algunas cámaras y algunas instituciones nos cerraron la puerta y no nos permitieron ir a debatir y no nos abrieron las puertas para un debate. Era muy claro lo que hicieron. Nosotros no nos vamos a esconder. Waldo y yo hemos ofrecido a todas las cámaras y a todos los ciudadanos poder tener mesas constantes de diálogo y estamos abiertos a esas mesas constantes de diálogo y la oferta sigue. De hecho, en este inter en el que estábamos por llegar a la toma de protesta, nos hemos reunido con diferentes cámaras y diferentes representaciones. ¿Con quiénes? Pues, por ejemplo, nos reunimos con los compañeros de la Cámara de la Industria de la Construcción, nos reunimos, por ejemplo, con otra cámara que también atiende temas de construcción. Bueno, no es una cámara, es una asociación. Nos reunimos con ganaderos, nos hemos reunido con estudiantes, nos hemos reunido con diferentes personas. Pero con el pueblo en general, vamos a volver a caminar. Hemos estado yendo precisamente a estos foros y hemos estado asistiendo y seguimos dialogando con ellos. Estamos reunidos además con los alcaldes de nuestro movimiento para que ellos se sientan representados, ayudándoles en sus diferentes trámites y ayudándoles incluso con aquellos alcaldes que no quieren abrirse a la entrega-recepción. Caso Suazua, caso de otros municipios del estado en donde no los han querido atender. Pero con el ciudadano común, Waldo tiene algo que es fabuloso y que yo voy a también a atender, que es el tema de tener un WhatsApp abierto para estarles contestando y estarlos atendiendo. Pronto voy a dar el número de WhatsApp que vamos a tener para poder estarlos atendiendo de esa manera. Pero la otra es como le hicimos en campaña. Vamos a volver a los mercados, que yo caminé muchísimos mercados. Vamos a volver a las reuniones vecinales para poder atender ahí sus necesidades y vamos a atender algunas necesidades. Hemos estado proponiendo, y ahora que llegue ya nuestra presidenta, hacer esa mesa, por ejemplo, para atender el tema hídrico, perdón, Claro, de la el región, ¿no? Estado. En donde nos podamos juntar con los senadores de Tamaulipas, de San Luis Potosí y de Veracruz para ver qué tan viable es el proyecto del Pánuco para que venga para acá y que no solo se quede en la instancia ejecutiva, porque si hay que modificar algún tratado o alguna ley, pues nos va a corresponder a nosotros e irle avanzando ya con los demás compañeros de otros estados. Entonces, eso es, vamos a seguir de la mano de ellos, vamos a tratar, estar cerca de ellos, estamos a escucharles, tenemos ya también las oficinas para estar recibiendo a todas las personas que traigan algún interés en particular y quieren que atendamos algo. Entonces, no somos nuevos en esto, hemos estado cercanos a la gente nos dio su confianza por eso, por la cercanía y por el trabajo que tuvimos con ellos. Waldo Fernández, adicional a esta pregunta, bueno, si nos pudiera explicar, si le pudiera explicar a nuestro público, a nuestra gente, cuál es el papel de un senador, qué es lo que hace un senador. Los senadores representamos al Estado ante el pacto federal. El diputado representa un distrito, un margen territorial. Judith y yo representamos a todo Nuevo León.
ahorita que me preguntabas tú respecto a este asunto del Congreso, que si Morena, MC, PRI, PAN, hace unos días generó una polémica que Judith y yo nos tomamos una foto con el gobernador. Claro, Fuimos claro. a ver al gobernador. Te decía si ya estaba negociando ahí. No, a ver, el gobernador es una autoridad del Poder Ejecutivo, es el máximo dirigente político del Estado, porque así lo eligió la gente. Yo no voté por él, ¿eh? Me Yo explico, pero tampoco. ni Judith, así lo eligió la gente. Y si yo voy a ir al Senado a impulsar proyectos como Monterrey 6, la solución de la crisis del agua, o a solicitar fuerzas federales, tengo que ir con el Ejecutivo y que me digan hacia dónde va tu gobierno para ver si nos alineamos. Imagínate que yo consiga Monterrey 6 y que el gobernador quiera una desalinizadora, pues es un contrasentido y el que tiene el presupuesto es él, entonces tenemos que tener colaboración. Pero también por ahí hubo una foto mía con Paco Cienfuegos. Judith y yo no estamos peleados con nadie. Me explico, nosotros tenemos derecho a sentarnos con la clase política una vez que el alcalde, y una vez que se determine el asunto de Monterrey, si el alcalde quiere, Adrián de la Garza, recibirnos, lo vamos a ir con él. Me explico, en este momento todavía entiendo que hay Y un con el de proceso ahí. Guadalupe y con el de Santa Catarina y con todos, ¿no? Es parte de nuestra función. Entonces, decirle a los ciudadanos, nosotros representamos al Estado ante el Pacto Federal. Cada vez que Judith y yo hablamos en la tribuna, estamos hablando por Nuevo León, por esta mayoría que nos dio el triunfo, pero también estamos hablando por el resto de la población para resolver estas crisis que ya van, insisto, para 9 años. Mi WhatsApp, ya lo mencionó Judith, es mi celular. Tu equipo de producción lo puede saber, 81 18 00 1357, es a donde me llaman para pedirme una entrevista. Mi función como servidor público es estar en contacto con la gente y a veces hay riesgos de poner tu teléfono, pero el 99.9% de las veces son llamadas para decirte si están de acuerdo o no, pero siempre respetuosas, de aliento, de contacto con el ciudadano, y no lo voy a perder. El viernes estuve en el Tecnológico de Monterrey, desayunando con estudiantes, hablando de la reforma judicial, yendo a un foro donde ellos en teoría están en contra de la reforma, y ahí estuve públicamente hablando valientemente, porque la democracia se trata de dialogar, de hablar y a veces hasta de confrontar ideas, pero nunca de insultar. Me parece, me estoy completamente de acuerdo. Ahora, para México vienen tiempos importantes, la llegada de una mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, del movimiento al que ustedes pertenecen, pero mi pregunta es, ¿no la va a tener complicada con todo este tema de la polarización derivado de esta reforma al Poder Judicial? Me parece que hace unos momentos la nombré de otra manera. Esta reforma al Poder Judicial y todas estas reformas que han venido a traer opiniones, comentarios polémicos y que pudieran repercutir en el tema de la economía, en el tema de las inversiones a nuestro país. Judith Díaz. No, por supuesto que no. Ella estaba preparada para eso, fue parte de la campaña, sabíamos que hay temas que polarizan, pero sentimos y tenemos el respaldo de muchos ciudadanos como ella lo ha tenido y como ella lo tuvo, más de 30, digo, 30, aproximadamente 36 millones de personas la avalaron. Aquí en el estado de Nuevo León, 1.159.000 personas votaron por ella y le dieron su confianza, un récord además en votación para ella. La verdad es que no, las dificultades de un gobierno, pues yo pienso que son las dificultades normales que ella va a transitar. No, no le estamos dejando, ni nadie le va a estar dejando un país Un polarizado. país en llamas, un país polarizado, No, como la dicen. verdad, no, no, a ver, hay otras cosas y otras reformas que hizo ya el presidente y otros cambios severos que hizo el presidente y el país no estalló en llamas y nada, no pasó nada más allá. Es más, el peso cobró fuerza y la inversión siguió llegando. Yo pienso que esos mitos ya terminaron, nadie le está dejando a ella. Ayer también nos lo dijeron en la tribuna, ¿eh? Le están dejando un país en llamas, dijo el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, dijo, le están dejando un país en llamas, vean lo que están haciendo. Ellos nos dejaron un país destruido y el presidente pudo con eso y con más. Este movimiento es un movimiento que renueva, que toma fuerzas y que le va bien y que ha trabajado porque trabaja cercano a la gente. Entonces, ellos sí dejaron un país destrozado, en llamas, con las instituciones podridas. Y la verdad es que en este momento todo va a ir bien, vamos a estar bien,
México va a estar estable, el peso va a estar estable y quizá tengamos algunos raspones en el tema del tratado, pero los vamos a sacar adelante porque somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Así que México va para adelante, no tengamos miedo. Muy bien. Waldo Fernández, su opinión y un mensaje ya para cerrar. Pues decirle a la población que hace casi 18 años, un poquito menos, nos impusieron una reforma de justicia en el país, la reforma para impulsar el nuevo modelo de sistema acusatorio, penal acusatorio. Esto viene importado, nos lo impusieron, una agenda internacional. ¿Y qué fue lo que pasó? Hoy los delincuentes entran y salen el mismo día. Fue un cambio de paradigma donde se presume la inocencia de las personas sin entender que nosotros los latinos tenemos una diferente concepción respecto a la verdad, respecto a otras naciones, que estamos impulsando un modelo mexicano de justicia, estamos impulsando un modelo mexicano. Somos probablemente la democracia más avanzada del mundo. Fíjense lo que les estoy diciendo. En los Estados Unidos no se vota de manera directa. En los Estados Unidos, cuando se hace una votación, gana un presidente, hay votos que valen más. En México la democracia es perfecta, es vertical, vale lo mismo el voto. Entonces, si nuestra lucha más importante como nación fue la democracia, que el pueblo pueda determinar, me parece que es un gran valor, pero sobre todo el trasfondo es la rendición de cuentas. Probablemente va a haber turbulencia económica, probablemente va a haber cuestionamientos, pero al final de cuentas, toda ley es perfectible, vienen todavía las leyes suplementarias de esta gran reforma que viene, y ahí se van a poder a analizar y visualizar todo cómo va a terminar, pero no le tengamos miedo a discutir a un poder que tiene años, muy probablemente desde su fundación, que no ha sido reformado y que hoy la necesidad de justicia, nadie en este país ni la oposición puede estar en contra de que el Poder Judicial no está funcionando. Perfecto, pues yo les quiero agradecer por su tiempo, sin lugar a dudas fue una charla muy enriquecedora, su apertura, claro, a hablar de todos los temas y pues les parece, seguiremos en contacto. Saludos, pendientes. Gracias. Gracias, muy bien a los senadores Judith Díaz, senadores por Nuevo León, por el Partido Morena, y Waldo Fernández. Gracias, buenos días. Gracias a usted por la preferencia y la sintonía. A nombre de Gaby Molleda en la producción, mi nombre es Carlos Campos. Cuídese mucho y siga en la Mejor FM. Buenos días.